Hola a todos y bienvenidos a este video. Bienvenidos también al canal. Hoy les voy a hablar sobre cómo sumar los elementos de una progresión geométrica. En el video pasado les hablé sobre cómo sumar los elementos de una progresión aritmética. Se van a usar algunas cosas análogas. Si no han visto el otro video, véanlo. Y entonces comenzamos. Bueno, primero, una progresión geométrica es una colección finita de números a 0, a 1 hasta n, tales que cumplen la siguiente condición. Recordemos que en las progresiones aritméticas cumplían que tenían una distancia d constante. En este caso van a tener una razón r constante. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo i en el intervalo 0n tenemos que i va a ser igual a i menos 1 por r, donde, como les comentaba, r es una constante. De nuevo, la progresión geométrica está determinada por los valores a0, que es el valor inicial, y la constante r. ¿Por qué? Pues análogamente como en las progresiones aritméticas, podemos encontrar una fórmula cerrada para el término AI, que va a ser la siguiente. AI es igual a A0 por R a la I. Esto es claro, ¿no? O sea, tenemos el término A0, después A1 por la fórmula de la definición. Tenemos que A1 tiene que ser igual a A0 por R, luego A2 igual a A0 por R cuadrada, A3 igual a A0 por R cúbica y así sucesivamente. Bueno, esto lo vamos a utilizar para la demostración. También, igual que en el caso de las progresiones aritméticas, tenemos un caso que es como el más interesante y el más importante. Aquí ya me quedó bien feo esta línea, pero bueno. Que es el siguiente caso. A0 igual a 1. Bueno, aquí ya estamos pasando a la demostración, ¿eh? 0 igual a 1 y R. Bueno, R igual a X vamos a poner. Es decir, R es fijo. Esta suma sería la siguiente. O sea, si queremos sumar los términos A0, A1 hasta AN, sería equivalente a sumar A0. Bueno, lo voy a poner ya con el valor de A0 que era 1. Entonces sería 1 más 1 por X más 1 por X cuadrada, que es X cuadrada. Y así hasta llegar a X a la N. En la otra notación lo podemos poner como la suma desde que i es igual a 0 hasta n de x a la i. Bien. ¿Qué va a ser lo interesante aquí? Bueno, esto va a ser una fórmula cerrada muy fácil la que vamos a tener, que de hecho es igual a x a la n más 1 menos 1 entre x menos 1. Para comprobar que esta fórmula es cierta, pues simplemente vamos a aplicar algo que se llama sumas telescópicas, que es, bueno, primero vamos a pasar multiplicando este x menos 1. Esto es siempre y cuando x sea distinto de 1. Con x igual a 1, la progresión que tendríamos es constante, ¿no? Porque la razón sería constante, entonces todos los términos serían a 0. Me faltó decir eso. Entonces, con x distinto de 1 tenemos esta fórmula, y para comprobarla vamos a multiplicar por x menos 1. Vamos a usar esta notación porque es bastante fácil. O sea, la demostración va a salir bastante fácil con lo que les decía que eran las sumas telescópicas. Entonces tenemos que esto multiplicado por x menos 1 es lo mismo que x menos 1 por la suma desde que i es igual a 0 hasta n de x a la i. Usando las propiedades de las sumas, tenemos que esto es lo mismo que la suma desde que i es igual a 0 hasta n de x a la i más 1. O sea, aquí estoy multiplicando por esta x. Y luego menos la suma desde que i es igual a 0 hasta n de menos 1 por x a la i, que es lo mismo que, bueno, el menos ya lo extraje aquí, sería lo mismo que la suma desde que i es igual a 0 de x a la i. Y aquí precisamente se da el fenómeno que les decía sobre sumas telescópicas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tenemos dos sumas que tienen casi todos los términos son iguales, si se dan cuenta, pero están, digamos, desplazados un espacio. ¿Por qué? Aquí tenemos x a la i más 1 y aquí tenemos x a la i. Entonces aquí vamos a estar sumando todas las potencias de x desde 1, porque empezamos con i igual a 0, entonces es en i igual a 0, x a la 0 más 1, que es x a la 1.
Y aquí vamos a empezar con 0, y aquí vamos a terminar con x a la n, y aquí vamos a terminar con x a la n más 1. Entonces al final, como aquí estamos restando estos términos, y aquí los estamos sumando, lo que va a pasar es que se van a eliminar todos los términos que hay en medio. Esto lo podemos ver visualmente como... A ver, déjenme borrar esto. Lo podemos ver visualmente de la siguiente manera. Vamos a tener x más x cuadrada, así hasta x a la n más 1, que es este primer sumando. Y luego vamos a tener menos lo siguiente, que era 1 más x, así hasta x a la n. Entonces lo que vamos a tener es que esta x se va a cancelar con esta menos x. Esta x cuadrada con una menos x cuadrada que va a estar por acá. Y así sucesivamente, hasta cancelar x a la n que va a estar por aquí con esta x a la n. Y al final, esta suma pues simplemente nos va a quedar x a la n más 1 menos 1, que es precisamente lo que queríamos que llegara, ¿no? Aquí está, porque habíamos multiplicado por este x menos 1. Entonces precisamente ese es el resultado, x a la n más 1 menos 1. Con eso ya tendríamos la solución de este caso de la progresión geométrica, donde a0 igual a 1 y r igual a x, o bueno, r es constante, o fija, más bien. Una vez teniendo este caso, el caso general es muy fácil de extraer. Voy a borrar. Y el caso general sería el siguiente. Vamos a poner este color. Este color. Tendríamos A0 más A1, así hasta AN. Que lo podemos escribir con notación como la suma desde que I es igual a 0 hasta N de AI. Y usando esta formulita de los términos de la progresión geométrica sería lo mismo que la suma desde que I es igual a 0 hasta N de A0 por R a la I, que es igual a la A0 por la suma desde que I es igual a 0 hasta N de R a la I. Y esta es precisamente la suma de la que obtuvimos el valor hace rato, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces esta suma debe de ser igual a A0 por el valor de esta suma, que como recordamos era R a la N más 1 menos 1 entre R menos 1. Claro, siempre que R sea distinto de 1. Bien, eso sería todo la explicación de cómo sumar los términos de una progresión geométrica.